y llegó a un correo de la universidad que uno de los dos compañeros había tenido un problema personal y no podía ir al Campeonato del Mundo. Y entonces ofrecen si alguien se animaría de una semana para otra a ir a eso. Y una semana después me estaba montando en un avión al Campeonato del Mundo de debate en México. En debate en general y en la vida también, el equipo que eliges al final o te tira para arriba o te deja en el mismo sitio o te tira para abajo. Cuando tú estás compitiendo a este nivel, pues aprendes cosas a este nivel. Cuando te enfrentas a gente espectacular, pues es que tienes un margen de aprendizaje muy grande. Cuando gané el mejor del Campeonato del Mundo, pues la prensa española pues le dio mucha relevancia. Yo salí un montón de periódicos contándolo, pero personalmente y en debate yo no le daba tanto valor a eso. Nos enfrentamos a situaciones donde personas que tienen una capacidad extraordinaria para un nicho concreto, luego tienen que hacer una conferencia y se mueren. Ser un buen orador en el vacío no sirve de nada. Tienes que comunicar algo, tienes que tener algo detrás. Esa capacidad de cambiar el ritmo, de cambiar el volumen, depende si quieres poner más énfasis. Decías, si has perdido la atención, pues puedes poner énfasis en una cosa concreta. Puedes reducir el ritmo o el volumen. Y lo que cambia de hablar a una persona en una reunión, en una negociación, a hablarle a 10.000 son matices. Los grandes comunicadores tienen presente esta idea de hazlo lo más fácil posible, lo más sencillo posible. Hemos dado formación en comunicación a algunos políticos, a algunos extraordinariamente competentes y con todo signo y color político. La comunicación persuasiva no es un medio en sí mismo, es una herramienta que creo que sirve de forma muy transversal en la vida para ayudarte a llegar un paso más allá con tus ideas. Hoy estamos con Antonio Fabregat, campeón mundial de debate en español y en inglés. Actualmente es abogado en Garrigues, uno de los mejores despachos de abogados de España, y tiene una empresa en formación en comunicación. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí con vosotros. Madre mía, yo me estaba quedando alucinado con menudo currículum. ¿Te has dado tiempo a hacer tantas cosas? Joder. Bueno, es que me gusta, soy una persona con mucha energía y me gusta mucho hacer nuevos proyectos y aprender, me encanta. Entonces, bueno, la verdad es que he tenido la oportunidad y la suerte de hacer muchas cosas distintas y, bueno, ir encontrando las cosas que más me gustan en la vida y la verdad es que me siento muy afortunado de poder haber hecho muchas de esas cosas, o todas. Qué bueno. Bueno, son muchas cosas, pero ¿quién eres? Bueno, yo creo que es difícil responder a esa pregunta, pero te diría que soy una persona con muchísima pasión por las cosas que hago y con muchísima energía y ganas de sacar cosas adelante. De eso beben a su vez muchas cosas. Del currículum que leías, yo creo que por echar la vista atrás, pues todo empieza cuando yo estudiaba en el colegio. En el colegio pues tuve la oportunidad de participar en una actividad que era el debate y me surgió por pura suerte. De hecho, yo siempre digo que la gran mayoría de cosas buenas muchas veces tienen un factor de suerte muy importante. Pues para mí empezar en debate fue en parte suerte. Un profesor que consideraba que era extrovertido cuando tenía 14 años me ofreció empezar a participar en la actividad de debate y me apunté a un torneo de debate que yo no conocía lo que era, no sabía lo que era, y a partir de ahí empezó pues una carrera en esa actividad del debate que se fue ramificando en muchas cosas. En escribir sobre argumentación, en los libros que mencionabas, participar en los campeonatos del mundo de debate, en formarme para poder impartir después formación a otros, en fundar la empresa de comunicación y bueno, al final desembocó en la profesión que ejerzo hoy en día con carácter principal, como decías, que es la abogacía, la resolución de conflictos, que me apasiona y bueno, bebe un poco todo de esa misma rama de actividad que en su origen empieza por una casualidad y por suerte. O sea, empieza que un profesor te lo propone en el colegio porque te veía que eras extrovertido. Sí, la Comunidad de Madrid montaba un torneo de debate para niños, esto hace ya 14 años aproximadamente, 15. Y ese torneo de la Comunidad de Madrid invitaba a colegios. En esa época en España había muy poco debate, pero a mi profesor le llegó un correo de la Comunidad de Madrid invitando al colegio. Tenía que escoger a 4 chavales y pensó que a ver quiénes son los 4 que menos vergüenza les va a dar exponerse a una audiencia. Yo no había hecho nunca nada parecido. Pero me invitó a mí, entre otros 4 alumnos, y participamos en ese primer torneo de debate, que fue un absoluto fracaso y un ridículo estrepitoso, porque no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Pero te dejó esa huella y ya esas ganas de seguir, ¿ok? Una cosa que creo que es importante en la vida, que es el gusanillo. Me metió un gusanillo de decir, yo tengo que poder hacer esto bien. Y entonces a partir de ahí pues empezamos a participar en otros torneos, a formarnos en la actividad, porque claro, pues no es lo mismo salir a correr que correr de manera profesional, ¿no?
Y bueno, así surgió un poco la idea, así cuando yo tenía 14, 15 años. Y luego eso continúa durante la universidad. Sí, durante el propio colegio, en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato, tuve la oportunidad de participar en más torneos y la verdad es que mi colegio me dio un montón de oportunidades y me empezó a gustar mucho. Cuando llegué a la universidad tuve también la fortuna de caer en una universidad en la que la actividad de debate estaba muy promocionada. Fue de nuevo una casualidad porque yo estudié la universidad que estudié, en este caso ICADE, por la carrera en concreto, no por el club de debate. Pero me encontré con un club de debate que tenía una persona liderándolo, en este caso Francisco Valiente, que era, pues, digamos, por hacer una analogía, un gurú de, como en El Señor de los Anillos, como si fuera Gandalf del debate. Y era una persona que ya había conocido en el debate de colegios y, bueno, pues me dio la oportunidad de empezar a crecer en la universidad. Y como os decía antes, yo me considero una persona súper afortunada porque creo que hay muchos momentos en mi vida donde yo busco proactivamente estar en posición donde pueda tener suerte, pero por ejemplo, la primera vez que participé en los campeonatos del mundo fue pues un pequeño golpe de suerte. La universidad tenía elegido una pareja que participaba en el campeonato del mundo de 2015, ese año era en México, y eran mi compañero Alberto Unzurrunzaga y mi compañero Javier de la Puerta. Yo les conocía un poco, pero no mucho. Ellos iban a ir a México la semana siguiente, esto ya era en verano. Yo estaba en unas cañas en casa de un amigo. Y llegó a un correo de la universidad que uno de los dos compañeros había tenido un problema personal y no podía ir al campeonato del mundo. Y de repente te toca. Y entonces ofrecen si alguien se animaría de una semana para otra a ir a eso. Y tú dices de cabeza. Entonces yo, no sé, serían las 12:30 de la noche, mandé un correo a mis padres diciendo, oye, les reenvié el correo. Que me voy a México. Oye, ¿cómo lo veis? Entonces contestó mi padre 10 minutos después, si a ti te parece bien, adelante. Entonces, claro, yo era económicamente dependiente en ese momento, tenía que pedir ayuda a mis padres y una semana después me estaba montando en un avión al Campeonato del Mundo de Debate en México. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que también siempre me han gustado mucho, no tenerle miedo a las cosas. Una pregunta, el Campeonato del Mundo es del mundo hispanohablante, entiendo. Hay los dos. Bueno, yo en ese momento no tenía ni idea de nada. O sea, yo cuando me voy al Campeonato del Mundo había hecho debate, llevaba 2 o 3 años haciendo debate en España, pero no sabía que existía el Campeonato del Mundo de Debate. Me enteré con ese correo, con ocasión de ese correo. Mis dos compañeros tenían mucha más experiencia que yo, eran mucho mejores que yo y estaban preparados, pero yo me enteré con ese correo. Y del formato en sí mismo, de cómo funcionaba, porque era distinto que el formato en España, me enteré casi en el avión. Tuve que estudiar en el avión y por suerte tuve de nuevo la inmensa fortuna de encontrarme en México, que conocí a mi compañero en México. Con un compañero que era extraordinario, maravilloso, inteligentísimo, bondadoso. Me enseñó todo lo que había que saber para poder, pues, no hacer el ridículo en ese campeonato. Pero sí, y el Campeonato del Mundo hay en español y es exitosísimo y tiene un montón de participación, y también lo hay en inglés. Eso no lo descubriría hasta muchísimos años después, pero sí, también lo hay en inglés. ¿Y cómo fue ese primer contacto con el Mundial de Debate? Bueno, yo tenía la experiencia del debate en España, que es muy distinto, porque el debate en España, o los campeonatos de debate en España, para que os hagáis una idea muy genérica, tienen una pregunta de debate, o uno de los formatos tiene una pregunta de debate que te dan con mucho tiempo, 2, 3, 4 semanas. Entonces tú te preparas. ¿Debería haber una renta básica universal? ¿Habría que combatir con más fiereza? ¿Y es la misma pregunta para todos? Para todo el torneo. En cada torneo hay una pregunta distinta, pero todas las personas que participan efectivamente tienen la misma pregunta. Y se preparan con 2, 3, 4 semanas, de tal manera que puedes estudiar mucho del tema. Vale. En ese tipo de torneos lo que se valora es la capacidad de prepararte, de estudiar el tema, de profundizar. Pues si te ponen a debatir sobre la ley de inteligencia artificial, que te estudies la ley, las ventajas, las desventajas, y preparas ambas posturas. Y cuando llega el torneo lo que haces es enfrentarte a otro equipo y se elige la postura de manera por suerte. Entonces, ahí se valora la capacidad de profundizar en el tema y también tu capacidad oratoria, cómo presentas, cómo persuades, cómo convences. En este otro, el Campeonato del Mundo, el formato es un pelín distinto, también se valora la oratoria, pero el tema te lo dan con 15 minutos. No puedes acceder a internet. No tienes medios externos, es lo que tú sepas. Entonces te dicen... Ostras, que tienes que tener la cultura. Claro, exacto, general, ¿no? exacto. Entonces es un reto, en mi opinión, todavía mayor, porque tienes que tener una formación muy diversa y amplia de temas para poder estar en disposición de debatir en la hora 1 sobre la política de mano dura de Salvador, en la hora 2 sobre la guerra de Ucrania, en la hora 3 sobre lo que está pasando en Gaza. Entonces es súper diferente. Y bueno, yo llegué ahí a ese Mundial de Debate y claro, superadísimo. Fue bien, la experiencia fue en parte, gran parte, porque tenía un compañero con una cultura extraordinaria y yo era un buen orador en ese momento. Yo tenía capacidad para exponer bien en público, era persuasivo cuando hablaba,
pero tenía un déficit relevante en cuanto a la suficiente cultura general. O sea, yo era una persona leída, pero es que era un nivel de detalle el que había que tener que era impresionante. Y bueno, mi compañero en ese campeonato llevó en volandas el equipo y la verdad es que llegamos a la final del campeonato del mundo y lo perdimos. Y eso fue una experiencia para mí muy bonita, el perderlo, porque fue parecido al primer torneo aquel que tuve en el colegio. Es decir, yo tengo que luchar por volver a estar en este sitio, en la final de un campeonato del mundo, y ganarlo. Y entonces desde ahí, pues fue unos años preciosos, 4 o 5 años de trabajar súper intenso, súper duro, para adquirir las habilidades necesarias para poder volver a tener esa oportunidad. Porque ¿cada cuánto tiempo se celebra? Es una vez al año. Una vez al año. Sí. Pero claro, la gente que había en ese campeonato estaba muy por encima de mi nivel. En ese momento, Tú te diste cuenta que necesitabas un largo plazo, ¿no? Sí, yo sabía que tenía skills como para poder tener la opcionalidad en el futuro, pero sabía que tenía muchísimo trabajo que hacer a nivel de aprender a argumentar mejor, de exponer mejor y de forma más persuasiva, de aprender de temas. Entonces, ahí empezó y entró en mí el gusanito de yo tengo que poder estar en disposición de, ni siquiera, no era ganar, era yo quiero volver a tener la oportunidad de competir en esta situación con más herramientas. Y para mí fue un driver y una motivación brutal, y durante los siguientes años pues muchísimo estudio, muchísimo trabajo para poder volver a conseguirlo. Qué pasada. Y una pregunta, porque claro, ese momento en el que tú te enfrentas a una pregunta que te hacen en el momento sobre lo que decía, una situación que te lo plantean 15 minutos, no puedes acceder a información, ¿cómo reaccionas en caso de no saber sobre eso? ¿Tienes que salir del paso y tirarte de la moto o cómo se hace eso? Sí, bueno, a ver, en esa situación obviamente algo tienes que hacer, porque 15 minutos después empieza el debate y tú estás ahí. Claro. Y algo tienes que decir. Entonces yo creo que hay una idea que a mí me servía o me es muy útil también en general en la vida, que es, a ver, primero, de las cosas hay que saber. Y si no sabes, estás en una peor posición que el que sabe. Y no hay nadie, o sea, y cualquiera que te diga otra cosa, pues es alguien que intenta pues hacer bullshit, o yo no soy de esos. Yo creo que hay que saber. Ahora bien, no siempre hay que saber exactamente de eso. Puedes tener, yo le llamo razonamiento de principios. Oye, las situaciones en general se parecen a cosas. Por ejemplo, si te dicen, oye, las políticas de mano dura de Salvador, del presidente actual de Salvador, para combatir la delincuencia durante los últimos años, sirven. Pues a ver, puede que no sepas muchísimo sobre El Salvador, pero ¿cuál es la lógica que hay detrás de eso que estamos discutiendo? Pues oye, hay una situación dramática en el país de delincuencia, y la pregunta es si combatirlo con mano dura o combatirlo con otro tipo de políticas. Puedes pensar en situaciones similares que conozcas, en cuáles son los principios que subyacen a esa situación, en cómo funciona la gente. Entonces, esto, o sea, razonamiento de primeros principios, o sea, entender cuál es la lógica subyacente a todo más allá del detalle, intentar empezar a buscar por ahí. Entonces tenía también mucho de eso. Puede que no sepa exactamente cuál es el problema que tiene China con la sobrepoblación en las ciudades, pero hombre, vivo en una ciudad donde el centro de la ciudad también tiene problemas, donde no hay edificios. Entonces muchas veces la lógica subyacente a los problemas es similar, y esa capacidad de encontrar la lógica fundamental de las cosas y a partir de ahí empezar a pensar, pues yo creo que es un recurso muy útil. Es muy buena. De hecho, para practicarlo quizás entiendo que tienes que haberlo hecho muchas veces, ¿no? Porque muchas veces también lo haces de forma encontrando paralelismos, ¿no? Por ejemplo. Sí, totalmente. Yo cuando empecé a preparar, bueno, ya había empezado antes de ese mundial en el otro formato, pero cuando ahí empecé más en serio, tenía, yo diría que 3 partes. Una parte fue ampliar el espectro de conocimiento de cosas en general, más allá de las cosas que hayas podido estudiar en tu vida. O sea, tener conocimiento actual de muchas cosas en el mundo. Entonces, mi compañero y yo, ya mi compañero cambió después de ese mundial y empecé a debatir con mi compañero Javier de la Puerta, con el que después seguiría toda mi carrera como debatiente. Nos suscribimos al Economist, que es una revista que seguro que la gente que escucha conocerá, y puede parecer una tontería, pero una persona que lee solo 3, 4, 5 artículos a la semana del Economist todas las semanas, después de 2 o 3 años, tiene un bagaje y una cultura general del Estado mundial súper grande. No es que tengas el detalle exacto de qué está pasando en el sitio en el momento concreto, pero sí tienes una cultura general, cosas que han pasado, situaciones similares. Entonces, esa primera cosa de cultura general amplia y un conocimiento general era súper importante. La segunda cosa, aprender
argumentación y de debate en sí, que claro, es la herramienta básica. Entonces empecé a leer muchísimo, empecé a estudiar todos los libros que existían escritos sobre la materia y empecé a ver cientos y cientos de debates y aprendía cosas, y mi compañero y yo quedábamos por las mañanas, veíamos un debate, analizábamos el debate y llegábamos a pues, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Y la tercera cosa era pulirnos a nosotros mismos. Entonces mi compañero y yo hicimos un programa de trabajo, quedábamos por las mañanas y debatíamos. Entonces, ¿Entre vosotros? Entre nosotros, de temas. El uno elegía el tema cada día y debatíamos. Entonces nos íbamos corrigiendo. Creo que esto no han estado bien, esto ha estado bien. Entonces íbamos haciendo como un proceso de perfeccionamiento progresivo donde íbamos aprendiendo a hacer las cosas mejor de forma muy honesta entre los dos, y la verdad es que fue un periodo muy bonito porque la complicidad intelectual entre las personas pues, es muy bonita, y con mi compañero Javier pues tuve la oportunidad de crecer muchísimo y también siendo capaz de aceptar la crítica. Yo creo que solo se puede crecer desde la crítica. Y yo era consciente de que tenía algunas debilidades que mi compañero Javier no tenía. Él tenía otras que yo no tenía. Entonces íbamos intentando generar simbiosis y ese proceso de ir poniéndonos a nosotros mismos en la mejor posición posible para la próxima vez. Y así pues empezamos a crecer mucho. Entonces es importante, muy importante, el compañero. Yo creo que en debate en general y en la vida también, el equipo que eliges al final o te tira para arriba o te deja en el mismo sitio o te tira para abajo. Yo con Javier y también antes con Alberto tuve la oportunidad de que eran gente que en motivación, en ganas, tiraban en muchas cosas de mí. Yo tiraba en otras. Yo, por ejemplo, siempre en muchos de los grupos en los que estoy, en mi trabajo actual, pues soy una persona con mucha energía y tiro del grupo en energía. Pero oye, hay otra gente que tira de ti en enseñarte a una cosa concreta que tú no sabes hacer, o en aprender a escribir mejor. Entonces yo me gusta mucho ver en la gente con la que trabajo, con la que estudio, con la que desempeño tareas, qué cosas tengo yo que aprender, y me encanta aprender de cosas en las que la gente pues tiene más pasión que yo o más capacidad que yo, ¿no? Y así fue el proceso de aprendizaje con Javier. Y eso tuvo su colofón en el Mundial de Debate 4 años después. Sí, eso, durante esos 4 años empezamos a hacer las cosas muy bien y tuvimos la suerte de pues, tener muchísimos éxitos. ¿Seguía yendo a mundiales cada año? Seguía haciendo las dos cosas. Yo durante el año practicaba en España. En España se instauró también el formato de debate del Mundial, entonces estaban los dos formatos y participábamos en España en todos los torneos que podíamos. Es básicamente como si tú eres un futbolista, pues entrenas todo lo que puedes. En este caso, entrenar todo lo que podías también era competir aquí a nivel nacional, y tuvimos la suerte de poder participar en muchos torneos. Y lo que para mí fue la clave de la explicación de nuestro éxito es pudimos enfrentarnos a gente extraordinaria y brillante. Entonces, cuando tú estás compitiendo a este nivel, 5 sobre 10, pues aprendes cosas a este nivel. Cuando te enfrentas a gente espectacular, pues es que tienes un margen de aprendizaje muy grande. Entonces en España teníamos una calidad en los debatientes, en los profesores y en los jueces, que era verdaderamente apasionante el nivel de aprendizaje al que estábamos sometidos. Entonces durante todo el año teníamos la oportunidad de hacer en España ese debate, y al final del año, en verano, teníamos la oportunidad de ir al Mundial de Debate. Entonces después de ese primer año en Colombia fui y perdí en octavos. Hicimos muy buen resultado. Fue el primer año que gané mejor orador del campeonato del mundo, pero perdimos en octavos. O sea, pierdes en octavos, pero ganas el mejor orador. Gano mejor orador. Para mí los premios individuales no eran muy importantes. Fue un reconocimiento que luego serviría para muchas cosas. Por ejemplo, para montar la empresa. Fue muy útil porque tuvo mucha repercusión mediática. Cuando gané el mejor orador del campeonato del mundo, pues la prensa española pues le dio mucha relevancia. Yo salí un montón de periódicos contándolo. Y profesionalmente fue muy útil, pero personalmente y en debate yo no le daba tanto valor a eso como al trabajo en equipo y a lo que era ganar el campeonato o progresar más lejos con mi compañero. Después de Colombia, que fue el verano siguiente, que creo que fue el del 15 o el 16, tuvimos otro año más en el que también perdimos en semifinales, que fue aquí en Córdoba en el 16, en España, y perdimos las semifinales. Y el último año que competimos, o que íbamos a competir en realidad, fue en el Mundial de Guatemala. Y ya después de 4 años habíamos mejorado muchísimo, teníamos muchísima más bagaje y experiencia, pues volvimos a tener esa oportunidad y efectivamente nos presentamos en la final del Campeonato del Mundo contra 3 equipos españoles y un equipo colombiano, y bueno, pues tuvimos la suerte de que el jurado entendió que habíamos sido los que mejor defendimos la posición y ganamos efectivamente el Campeonato del Mundo en el 17. Y bueno, para mí
a nivel de España fue, o a nivel de mi crecimiento en debate en español, pues fue la culminación efectivamente. Y no es que después lo quisiera dejar, seguimos debatiendo un año más y de hecho al año siguiente volvimos al Mundial y lo perdimos. Pero sí que es logro, verdad, ¿no? que yo me sentía satisfecho en cuanto al esfuerzo que había puesto y al trabajo que había hecho. Y justo por eso, cuando ganamos el Campeonato del Mundo, buscamos otro reto distinto. Porque a mí me mueve mucho la pasión y los retos y estar motivado. Y entonces cuando ganamos el Campeonato del Mundo en debate en español, dijimos, si seguimos debatiendo en español, que lo íbamos a hacer igualmente, pero solo hacemos esto, nuestro nivel de motivación va a caer. Porque hemos conseguido el gran reto que teníamos y ya somos muy felices con esto y queremos seguir aprendiendo. Pero ahora mismo necesitamos un reto. Y es cuando descubrimos el debate en inglés. Sí. Nos dijeron, no me acuerdo muy bien quién, creo que un profesor de la Universidad de Venezuela nos habló de la existencia del debate en inglés y nos dijo, esto es lo mismo formato, pero mucho más complicado porque la gente, vosotros aquí os preparáis, vosotros. Allí tienen los mejores profesores del mundo, Harvard, Yale, Stanford, o sea, Oxford, Cambridge. En la cultura inglesa se lo toma mucho Es más en serio. muy serio, muy serio. O sea, extremadamente serio. Compiten en su lengua materna, entiendo. Compiten en inglés, por Entonces, supuesto, sí. Eso era un hándicap salvaje como que hándicap. Dominar a la perfección el Sí, inglés para ser que capaz no de defender una idea o hacia un lado o hacia otro. Totalmente. Pero además el reto era, o sea, nosotros en ese momento pensábamos, oye, somos razonablemente buenos, hemos ganado el Campeonato del Mundo en español, vamos allí y vamos a ver cómo es eso. Bueno, pues, o sea, espectacular. Nosotros lo vimos y dijimos, el primer debate, dijimos, es que estábamos jugando a las canicas. Y no es porque la gente en el circuito hispanohablante fuese mala, que era buenísima. Es porque, por lo que os decía antes, cuando tú tienes, primero, unos profesores extraordinarios y segundo, te expones constantemente a gente extraordinaria, tu nivel es mucho mayor. No había nadie en el circuito hispanohablante en ese momento que tuviera el nivel que había en el nivel del circuito anglosajón. Después pasaría, y cuando la gente empezó a debatir en el circuito anglosajón, pues haría aguas abajo también al circuito hispanohablante. ¿Vosotros fuisteis los pioneros o había más gente? Había gente que había ido ya, pero diría que fuimos los primeros que fuimos sistemáticamente. O sea, ya había un par de parejas que habían competido, de hecho, en el Mundial en inglés. Nosotros fuimos los primeros que dijimos, queremos tomarnos en serio esto. Y fue literalmente como empezar de cero. O sea, como volver a la casilla de Estar salida en pañales y decir, no sabemos a nada. O sea, bueno, obviamente sabíamos muchas cosas, pero es que la gente que había allí sabía muchísimo más. Entonces fue un reto precioso porque pudimos tener la oportunidad de volver a hacer el camino de crecimiento para poder enfrentarnos a gente que era extraordinaria en lo que hacía. Y además tuvimos la suerte de que la gente se volcó mucho con nosotros. Y esto es una cosa que me gusta mucho contar. Yo creo que hay que buscar las cosas, hay que escribir a la gente. Tú, si te buscas tu propia suerte, al final la acabas cultivando. Nosotros cuando llegamos allí, escribimos por LinkedIn o por Instagram, no me acuerdo, al que había sido el campeón del mundo de debate en inglés el año anterior. Y le dijimos, mira, nosotros creemos que somos muy buenos. En nuestro idioma somos fantásticos. Pero hemos llegado aquí y perdemos mucho. Entonces nos gustaría hablar contigo para que nos contases un poco, nos ayudases. Y como eso, pues lo hicimos con 10-15 personas. Entonces teníamos un grupo de gente extraordinaria, súper dispuesta a ayudarnos, a enseñarnos. Se venían a España a organizar torneos. No hablaban español, pero organizaban torneos para que pudieran debatir los debatientes españoles y aprender. O sea, fue una experiencia maravillosa. Y bueno, pues ahí empezamos otra vez el camino, que fue progresando y que volvió a acabar después, 2 o 3 años después, en Tailandia. ¿En Sudáfrica? No, en Sudáfrica. Y ganamos ese año el Campeonato del Mundo. Entonces, bueno, es una experiencia fantástica. ¿Y cuál valoras más, el de inglés o el de español? Quizá el inglés, ¿no? ¿O no? Yo creo que no. Yo creo que lo que me gustó de inglés es que cuando ya nos sentíamos muy buenos, nos recordó que... O sea, fue una enseñanza de humildad muy bonita, que es, tú puedes creerte todo lo bueno que quieras, pero en realidad seguro que hay alguien por ahí que lo sabe mucho mejor que tú, que ha estudiado más que tú, que ha trabajado más que tú. Y fue una enseñanza muy bonita de lo importante que es el esfuerzo. Y esa es una frase que a mí me gusta mucho. El esfuerzo vence al talento, cuando el talento no se esfuerza. Y nosotros éramos relativamente talentosos, pero éramos apasionados de esforzarnos. Y para mí, pues la experiencia en inglés fue otra oportunidad de conocer gente maravillosa,
Pero yo creo que valoro más el circuito anglosajón, o sea, español que el anglosajón, porque conocí a algunas de las personas que más quiero en este mundo y me enseñó pues un montón de cosas en una época de mi vida en la que yo estaba creciendo, entre los 18 y los 22 años. Después, cuando empecé a debatir en inglés, era un poco más mayor y bueno, pues fue igualmente valioso, pero te diría que me quedo con el hispanohablante. Sí. ¿Cómo dirías que es de importante el tema de la oratoria y el debate en general en las personas? Yo diría que es súper importante cuando se habla de debate y os cuento estas cosas y la gente que lo escuche pensará o puede pensar legítimamente que eso es una cosa de frikis, ¿no? Gente que se pone a discutir en sus ratos libres y en verano sobre qué está pasando en El Salvador o en la guerra de Gaza, pues a lo mejor no es el hobby que cualquier persona así en su sofá quisiera tener. Pero, y si se piensa así sobre el debate, puedes tener parte de razón. Es un poco friki. Es la leche, pero es un poco friki. Pero lo que es la comunicación, la oratoria, el debate, el hablar bien en público, lo hacemos todo el rato. O sea, cuando tú llegas a tu jefe un día y le quieres proponer hacer una cosa de forma X en vez de forma Y, estás comunicando. Cuando vas a tu compañero, a tu amigo de tu equipo de fútbol y le quieres convencer de un sitio a otro, le estás comunicando. Cuando te vas de viaje estás comunicando. Cuando tienes un problema con el coche de alquiler y tienes que discutir con la persona... O sea, comunicamos todo el rato. A veces es de forma adversarial, discutes, debates. A veces es de forma informativa, cuentas cosas. A veces es expositiva, tienes que exponer en tu trabajo. Pero yo reto a la gente que nos escucha que piense en su día de ayer, cuando lo escuchen. Y que piense cuántas veces ha tenido conversaciones donde ser un pelín más persuasivo le hubiera venido bien. No es ganar la década, es también en el día... Sí, en pequeñas cosas, en ser más claro cuando hablas, en escribir mejor. Entonces yo, respondiendo a la pregunta, creo que la comunicación, la oratoria y el debate son una pieza nuclear de nuestro día a día. Es como el lenguaje. ¿Cómo de importante saber hablar bien castellano? Pues no es importante en sí mismo por ninguna razón particular, porque lo vayas a aplicar en X o en Y. Es porque es tu día a día, es porque es tu herramienta de comunicación. Entonces creo que la capacidad de comunicar de forma persuasiva es otra herramienta esencial en nuestro día a día y que la gente que lo hace bien tiene una ventaja competitiva salvaje a nivel profesional, pero también a nivel personal, saber expresar tus ideas. Entonces, creo que es muy, muy relevante. En los últimos 15 años, más o menos, por decir una cifra, ha ido mejorando un poquito, ¿no? Quizás. Y yo creo que hemos tomado conciencia a nivel nacional y a nivel internacional, por supuesto, de un fenómeno que es las redes sociales y que hacen que el nivel de atención de la gente cada vez sea menor. Y esto es objetivo. O sea, cuando tú estás expuesto a el scroll constante, al TikTok, al pasar la story de Instagram, tu nivel de atención disminuye. No porque es la story o Instagram o TikTok estén mal en sí mismos, sino porque cuando tu cerebro se acostumbra a esos chutes de dopamina constantes, es mucho más difícil mantener la atención. Entonces, creo que ese factor influye significativamente en que ser capaz de mantener la atención de una audiencia cuando estás hablando sea cada vez más difícil. Claro. Y por eso creo también que cada vez tenemos más conciencia de que ser capaz de hablar bien influye mucho en un cerebro mundial cada vez menos predispuesto a mantener la atención por largos periodos de tiempo. Entonces creo que eso influye, seguro que hay más factores, pero a mí este me parece relevante, en la conciencia que tenemos todos de ser capaz de comunicar con persuasividad. Que no es solo lenguaje no verbal o el uso de la voz, es también organizar tus mensajes, ser más claro, ser más conciso, argumentar mejor. Entonces, la manera en que lo estructuras, la manera en que lo expresas, todo. Claro, al final es una coctelera de cosas que influyen en que la persona que te escucha se enganche, que quiera escucharte más. O sea, que dices que por el momento en el que vivimos nunca ha sido tan necesario, ¿no? Yo creo que totalmente. Un motivo es las redes sociales, pero otro motivo importante es la hiperglobalización y la competitividad brutal en cualquier cosa en la que hagas. O sea, da igual a qué te dediques. Haces podcast, o haces abogacía, o eres médico. Hay muchísima gente haciendo cosas parecidas a ti. Entonces, tener la capacidad de contar las cosas que haces con pasión, con ilusión, de tal manera que la gente las entienda, que le lleguen, que le apasionen también a ellos. Hacer que la gente lo crea como tú crees. Exacto, en ello, ¿no? Exacto. Y además yo añadiría a eso, ya no solo la hiperglobalización de la que hablas, también el auge de la inteligencia artificial, que me parece increíble cómo
ahora hay inteligencias artificiales de todo tipo y que pueden sustituir el trabajo de mucha gente. Entonces, a lo mejor te puedes hacer irreemplazable precisamente por esa capacidad de comunicación que no va a ser capaz una inteligencia de comunicar como tú. Sí, esa es una skill que me parece muy difícil de reemplazar, la de comunicación. Obviamente un robot podría hablar, eventualmente, pero qué difícil es que te haga sentir. Y seguro que todas las personas que nos están escuchando pueden recordar a una persona que cuando habla, un político, un familiar, quien sea, le ha hecho sentir cosas, más allá de lo que decía. Y eso es parte de la comunicación, es cómo está la piel de la gente cuando te escucha. Cuando le comunicas algo. A veces solo querrás informar, a veces querrás apasionar. Entonces yo creo que eso es difícil de sustituir. Y hay otra cosa aquí. A veces pensamos en la comunicación solo como la parte que se oye y que se ve. Pues la comunicación verbal y no verbal. Pero también es el mensaje. La capacidad de estructurarlo bien, de organizarlo, de detectar un problema lógico en una idea, de explicar esa idea de forma exhaustiva. Eso creo que no es fácil que lo consiga un robot, porque aunque se puede pensar en términos lógicos, y el robot o la inteligencia artificial beberá mucho de lógica y será muy capaz de procesar estas cosas, creo que los argumentos, las cosas, se producen en un contexto. No es igual de persuasivo un argumento para una persona de 35 años que vive en España y que tiene estos problemas que para una persona que vive en la India, que tiene 42 y que tiene otros problemas completamente distintos. Entonces, el mismo argumento puede no ser igual de persuasivo. Y esos pequeños matices que tiene la comunicación en función del contexto, en función de la persona, en función de lo que lees, del lenguaje no verbal de tu audiencia, de cómo está reaccionando la gente, eso es súper difícil de replicar y me parece súper único del ser humano. Sí, y además ocurre mucho cuando tienes que hacer una llamada de atención al cliente, ¿no? Y entonces te atiende una máquina. Y ya te pones nervioso porque dices, no confías del todo en la máquina, y crees que no va a empatizar contigo, ¿no? Y esa capacidad de empatía también está muy relacionada con la comunicación. Sí, la máquina mejorará, pero creo que es muy difícil replicar alguna de las cosas que tenemos los seres humanos. Tú le das, yo creo, una clave, esa empatía. Ese poder medir con la temperatura de la voz de la otra persona cómo se siente, qué problema tiene, cómo de grave es, cómo urgente es. El hecho de poder transmitir calma, tranquilidad, todas estas cosas son súper únicas y sin perjuicio de que soy una apasionada de las posibilidades de la inteligencia artificial, creo que hay muchas de estas cosas que son irreplicables. Son matices que al final tienes que percibir y que al final una máquina no va a llegar. Totalmente. ¿Y cómo aconsejarías a alguien para que fuese mejorando en este sentido? En comunicar. Sí, comunicar. Bueno, yo creo que hay un primer paso que es súper importante, que tiene que ver con cómo funciona un proceso de aprendizaje. Hay un psicólogo, el mismo que el de la pirámide, Maslow, que habla de que cualquier procedimiento de aprendizaje tiene 4 fases, 4 apartados, ¿no? Hay una fase que es la incompetencia inconsciente. Eres malo en una cosa y no sabes que eres malo. Luego está la incompetencia consciente. Eres malo, pero ya lo sabes y sabes en qué concretas cosas eres malo. Luego está la competencia consciente, es yo tengo que aplicar técnicas, pero puedo hacerlo y soy bueno cuando lo hago. Y la competencia inconsciente, que es me sale solo. Barack Obama no piensa dónde pone las manitas, o dónde sonríe, o dónde mira cuando habla en público, porque le sale solo porque lo ha hecho 850.000 veces. Entonces yo creo que lo primero es comprender que hablar en público y comunicar con persuasividad es un set de varias cosas. Entender bien cuáles son esas cosas es el primer paso, que en esencia son ser capaz de organizar, estructurar tu mensaje y darle la justificación y detalle necesario y entender cuál es para que el mensaje sea persuasivo desde el punto de vista del fondo. La forma, controlar el cómo cuentas las cosas, tu voz, lenguaje verbal, no verbal, y saber adaptar el mensaje al público y al contexto. A muy grandes rasgos, yo creo que se puede reducir a esas 3 cosas. Controlar el cómo, controlar el qué y controlar el a quién. Creo que la clave para empezar a aprender es medirte a ti mismo. En esa teoría de las 4 fases del aprendizaje de la que hablaba, ¿dónde estás? Por ejemplo, a lo mejor eres muy bueno en lenguaje no verbal. Y entonces a lo mejor tienes que trabajar menos ahí. Pero eres malo en cómo usas la voz. Porque hablas muy rápido. Porque no se te entiende bien, porque no vocalizas, lo que sea. O a lo mejor no eres muy bueno estructurando discursos, tienes muchas ideas y no las cuentas de forma ordenada. Entonces creo que el primer paso para alguien que quiera aprender es entender bien cómo funciona
la comunicación y evaluarte a ti mismo. Oye, creo que estoy bien aquí, creo que estoy regular aquí, y detectando los sitios en los que estás, ahí sí que tienes posibilidades de formarte de forma relativamente accesible en Internet, libros que por 15 euros tienes formas maravillosas de mejorar tu capacidad de controlar la voz cuando hablas. Y tampoco hay que ser extremadamente ambicioso, yo creo. No hay que intentar ser... Hay gente que lo piensa, hoy soy un mal comunicador, mañana soy bueno. No, es que no funciona así. Es hoy aprendo a controlar el uso de la voz. Hablo más despacio, hablo más rápido, controlo cuando lo hago. Después me focalizo en el contacto visual. Y es un camino progresivo, es un set de habilidades que al final hacen que cuando tú comunicas seas más persuasivo. Entonces yo creo que esa es la clave. Detectar dónde estás más flojito y empezar a subir tu nivel. Y progresivamente pues puedes ir subiendo el nivel de las cosas. Y creo que es útil para cualquier persona, en cualquier contexto y haga lo que haga. Entonces, ¿tú crees que cualquiera se puede convertir en un buen orador? Sí, creo que hay una parte que, por ponerte una analogía, es como si tú vas a correr una maratón. ¿Vale? Hay gente que tiene una aptitud física que es como si saliera desde el kilómetro 30. Y entonces lo tiene más fácil, solo tiene que recorrer 12 kilómetros y 192 metros. Y hay gente que no está en forma. Se tiene que poner en forma, tendrá que entender y tiene que correr los 42, figurativamente hablando. Unos salen antes y otros después, pero si tú te pones en forma, si vas al gimnasio 3 veces a la semana, si empiezas a correr semanalmente, quizá tardes 3 años, pero la vas a correr, la maratón. Entonces creo que el talento, y con talento me refiero a la capacidad natural para comunicar de forma extrovertida, porque hay cosas que no puedes aprender por talento. O sea, organizar y estructurar bien un mensaje, el talento no está ahí. A ser muy lógico en la explicación de las ideas, tú puedes tener una mente muy racional, eso te ayudará, pero el talento no cubre muchas cosas. Entonces, si tú tienes de forma innata algunas características, te va a ser más fácil. Pero no hay ninguna de las cosas que hablar en público bien requiere que sea tan compleja que sea imposible para nadie. O sea, no es física cuántica, no son matemáticas avanzadas. Son cosas relativamente sencillas que hay que pensar, que hay que trabajar, que hay que ir interiorizando. Es como tener una caja de herramientas y hay que tenerlas ahí. Hay algunas cosas un pelín más complejas, argumentar, estructurar ideas, ser capaz de refutar ideas de otros. Pero de nuevo, no son cosas que una persona no pueda hacer. Requerirá más tiempo o menos, pero creo que en general pasar de un 4, que sea la media de comunicación de la sociedad española, pongamos, porque por desgracia no tenemos como en otros países anglosajones, sobre todo, una vocación tan fuerte en nuestros colegios. Va mejorando, mejora mucho, pero creo que nos falta mucho camino por recorrer. Imaginemos que la población española comunica de un 4. Pasar de un 4 a un 8 es una cosa que con un poco de trabajo, un poco de esfuerzo, es razonablemente sencillo de conseguir. No te digo que puedes hacer una semana, pero en varios meses, 5 o 6 meses, poniendo foco a cómo mejorar mi capacidad de comunicar, puedes conseguir un 8 sin ningún problema. Del 8 al 10 vas a tener que hacer muchas más cosas, pero creo que ese 4 al 8 te da una ventaja competitiva ya brutal y para mí es como muchas otras cosas al final, como saber inglés, como tener empatía, como muchas otras habilidades sociales o skills que tienen que ser parte de tu vida para muchas otras cosas. Entonces, por sí mismas, no tienen un propósito de aterrizarlo en nada, pero en el conjunto de tu vida son súper útiles. O sea, que no hace falta que te dediques al debate y a competir en mundiales para mejorarlo. Ni hace falta que seas abogado. Ni abogado. Sí, o sea, mira, nosotros en la empresa, en la introducción decías, efectivamente yo dirijo una empresa de comunicación, Train & Talk, y nos enfrentamos a situaciones donde personas que tienen una capacidad extraordinaria para un nicho concreto y que son verdaderamente genios en su nicho, después tienen problemas para comunicar las cosas brillantes que han hecho. Médicos, que han descubierto cosas, que han hecho papers increíbles sobre matemáticas que todo el mundo les reconoce. Luego tienen que hacer una conferencia y se mueren. ¿Pero se mueren por miedo o se mueren miedo por...? escénico, pánico a no hacerlo bien, a que la gente se aburra, a que no les interese, ponerse nerviosos, quedarse en blanco? Literalmente se mueren, ¿eh? O sea, yo cojo llamadas de gente que cuando veo lo que han hecho me parecen absolutamente increíbles, pero que como la comunicación es algo que a veces pues, no está en nuestra educación, nos ciega o se nos cruza. Entonces,
ese tipo de personas, o yo me estoy habitualmente en situaciones donde gente que no pensaba que para sí mismo era importante, de repente te das cuenta un día que es parte de nuestro día a día. Y de nuevo, tampoco hay que pensar en lo grande, ¿eh? No hay que pensar en el médico increíble que hace una ponencia. Te hablo del profesor que está en clase dando una clase. Te hablo de la persona que tiene contacto con el público. Hablamos todo el rato. Entonces, eso también es comunicar, no es debatir, no es... Eso también, son parte de ello. Pero la comunicación es nuestro día a día, es nuestra herramienta para hablar con los demás. Y luego al final mencionabas hace un momento que es una habilidad que tú desarrollas como tantas otras que puedes desarrollar, y quizás lo que te hace fuerte esa ventaja competitiva la consigues cuando acumulas habilidades. Porque a lo mejor hay mucha gente que puede saber de marketing, pero no hay tanta gente que sepa de marketing y sepa comunicarlo con convicción. O gente que sabe mucho de derecho, pero luego no es capaz de transmitir, ¿no? Entonces, cuando acumulas esas ideas, yo creo que se multiplican unas con otras. Sí, yo creo que es un catalizador, totalmente. Y te digo, la comunicación en el vacío, ser un buen orador en el vacío, no sirve de nada. Tienes que comunicar algo, tienes que tener algo detrás. Y de hecho, la gente que habla bien, pero su contenido es insustancial, pues genera esa impresión también. Pues es un poco charlatán. La artificialidad, Artificialidad, ¿no? Efectivamente. Que no hay sustento, que no hay fondo. Entonces, efectivamente, yo creo que la comunicación persuasiva no es un medio en sí mismo. Para nada. Yo no le diría a nadie, tú tienes que ser comunicador. No. Es una herramienta que creo que sirve de forma muy transversal en la vida para ayudarte a llegar un paso más allá con tus ideas, con lo que tú quieras, da igual a lo que te dediques. Entonces, por eso, efectivamente, creo que es una muy buena explicación, es un catalizador de tus habilidades y de las cosas que tú hagas en general. Yo quería preguntarte, que yo creo estar un poco relacionado con esto, en debate tú tienes que ponerte siempre o de una parte o de otra la que te toque, ¿no? Entonces tienes que tener esa flexibilidad y esa capacidad de adaptarte a un mensaje que muchas veces incluso no estás de acuerdo con él, entiendo, ¿no? Correcto. Entonces, ahí eso ¿cómo lo haces? Porque, bueno, ¿cómo lo haces? Y luego no puede derivar un poco a la larga en que te conviertas en una persona un poco cínica. Son dos preguntas, pero bueno. Sí, respecto a la primera, ¿cómo lo haces? Yo creo que al final es un deporte. Entonces, una actividad. Entonces tú entiendes que lo que estás defendiendo no es tu opinión personal, es simplemente la mejor versión posible de una argumentación en favor de una posición concreta. Entonces, creo que es un ejercicio de entender que estás en una actividad. Moralmente, para mí no supone un problema si estoy en el contexto de una actividad, defender una cosa que no pienso porque estoy en el contexto de una actividad que consiste efectivamente en eso. Respecto a la segunda pregunta, y de si eso no puede derivar en un cinismo, yo creo que no, por dos razones. La primera, creo que el ponerte en la piel de otro, incluso cuando es para defender su posición, es súper enriquecedor, porque te enseña, y a mí particularmente me ha sido muy útil en mi vida, que casi nunca la gente defiende una posición por pura maldad. Que no es poco, ¿eh? Mucha gente cuando ve a otra persona que piensa distinto, piensa que se equivoca o que es malo. Y el enemigo, ¿no? El enemigo, todo es adversarial. Y defender el punto de vista contrario al que piensas a veces te permite entender que hay razones legítimas por las que la gente piensa lo que piensa, aunque no sea lo mismo que tú. Por las circunstancias en las que ha crecido, por las influencias que tiene en su día a día, por cuáles son sus prioridades, por cuáles son sus carencias, sus necesidades. Y entonces tú dices, mira, yo es que en el debate del aborto soy un ferviente defensor en contra. Eso está muy bien. Pero si te pones a favor, y en un debate te pones a favor, intentas hacer la mejor versión posible del argumento a favor, entiendes las personas que piensan así, intentas empatizar con esa idea, creo que es súper enriquecedor para entender que el distinto, el diferente, el que no piensa como tú, no es tu enemigo, no es malo. Es simplemente una persona que, por las razones que sean, ha llevado a una configuración mental y vital que es distinta que la tuya. Y tú, sorpresa, tienes una configuración mental y vital que en gran parte es producto de tus circunstancias, igual que las suyas. Entonces, él vota a izquierdas, tú votas a derechas, él es más liberal económicamente o más intervencionista. ¿Vale? Y entiendes que es muy legítimo que gente tenga otra opinión. Eso no significa
que tú no tengas la tuya y que no pienses que hay cosas que están mejor y cosas que están peor y que creas que hay cosas que tienen que ser de una forma y que no deberían ser de otra. Pero entiendes mejor la pluralidad de opiniones, que haya gente que pueda pensar cosas distintas. Y creo que te da un principio de caritatividad interpretativa, que es cuando otra persona la escuchas, intentar ver el porqué de las cosas, intentar ponerse en su lugar, empatizar. Entonces, yo creo que esa es la primera razón por la que no te convierte en un cínico, porque te permite entender el otro lado, te da empatía, pero eso no te confunde con respecto a lo que tú piensas. A veces te hace cambiar de opinión incluso, que no es malo. Hay una frase que no sé quién es, pero que me gusta mucho, que es: eres tan joven como la última vez que cambiaste de opinión. O sea, a mí me encanta cuando los datos me persuaden para ello, los argumentos, cambiar de opinión. A veces te equivocas, reconocer un error. Entonces yo creo que esa posición, esa capacidad para ponerte en la piel de otro en el ejercicio concreto del debate te da esa habilidad. Y luego hay una segunda razón por la que creo que no te vuelves un cínico, que es porque al final tú lo que tú en tu vida tienes unas prioridades, unas ideas, y el hecho de verte expuesto a otras te las puede modificar, te las puede cambiar, pero no te hace una persona ambivalente. No hace que tengas una opinión y la contea todo el rato. Otra cosa es que tengas las herramientas para poder, en el mundo ideal, defender una cosa y la contraria. Puedes, sí, pero eso no significa que vayas a ser una persona que haga una cosa y la contraria, porque eso sería incoherente, inconsistente, probablemente te haga sentir una persona peor. Entonces, el hecho de tener una habilidad concreta, por ejemplo, hay gente que corre muy rápido, no hace que esa habilidad la vayas a poner al servicio del mal. Por ejemplo, correr muy rápido para robar un bolso e irte con el bolso. Entonces, que tú hables muy bien o seas capaz de argumentar una cosa, no te convierte en una persona que va a querer hacer las dos caras de una moneda o persuadir. No, es una herramienta más en tu caja de herramientas, como el que corre muy rápido y que normalmente, o en la generalidad de los casos, se pone al servicio de tus ideas propias, no de otras ajenas y que te inventas, sino de lo que tú piensas y de lo que te gustaría, con las cosas que te gustaría ver, hacer. Entonces, creo que no. Y una pregunta antes, es volver a una cuestión anterior, pero antes has hablado del miedo, por ejemplo, has mencionado a un médico que te puede llegar y que no sabe, le da como ese pánico en el momento en el que tiene que transmitir lo que ha hecho. Como una persona que puede sentir ese bloqueo, psicológicamente que me voy a quedar en blanco, ¿cómo puede superar ese miedo escénico, ese bloqueo? Yo creo que hay que entender bien qué es ese bloqueo y cómo funciona. Al final es producto de los nervios, ¿no? Y los nervios son una reacción física de nuestro cuerpo ante una situación que considera desconocida o de peligro. Entonces mi cuerpo, cuando ve una situación a la que se enfrenta que cree que le supone un estrés porque no conoce lo suficiente o porque cree que es peligrosa, porque pueden salir cosas mal, me pueden juzgar, puedo no estar a la altura de las expectativas, manda a mi cerebro tensores. Mi cerebro desencadena una serie de reacciones físicas que pueden bloquearme. Y eso es el miedo escénico. Un producto de mi cuerpo reaccionando o sobrereaccionando ante una situación que considera desconocida de peligro. Entonces, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer para combatirlo. Obviamente daría para 5 horas de podcast, ¿no? Pero por sintetizarlo en 3. La primera, creo que una herramienta muy útil es familiarizarte lo máximo posible con la situación comunicativa a la que te vas a enfrentar. Decía que los nervios son una reacción física del cuerpo ante una situación desconocida de peligro. Si la situación es más conocida y menos de peligro, mi cerebro está en menor situación de tensión, libera menos ese tensor o esa reacción física que me lleva a un bloqueo. Y eso implica muchas cosas. No solo el prepáratelo, que todo el mundo sabe que se tiene que preparar cuando habla en público, ¿no? O cuando tiene una intervención importante, aunque no sea en público, una negociación, una reunión. Piensa qué cosas pueden ir mal. ¿Qué te pone nervioso? Las preguntas. Prepáratelas. ¿Qué preguntas podrías hacerte? ¿Qué te pone nervioso? Que te pudieran contestar a este argumento. ¿Cómo contestarías? Si te contestasen eso que te da miedo. Entonces, hazte lo más cómodo posible con la situación a la que te vas a enfrentar. ¿Vas a intervenir de pie con unas slides detrás? Practícalo así. ¿Vas a hacer una comunicación por Teams donde tienes el ordenador y tienes que proyectar las slides? Hazlo antes. Somete a tu cerebro una tensión menor en el momento comunicativo que pasa por acostumbrarte lo máximo posible. Entonces, esa es una primera idea que creo que puede reducir el miedo escénico y los nervios. Una segunda cosa que creo que también puede ser útil es, y esta es una técnica súper sencilla, cuando te enfrentas a una audiencia, hay gente que tiene un contacto visual y una expresión facial contigo más favorable, yo le llamo el biofeedback facial.
que te sonríen un poco más, que te asienten. Seguro que la gente que nos escucha se acuerda de cuando estudiaba, que a veces estaba en primera fila, no se estaba enterando de nada, pero sonreía y asentía. Mira al profesor así. Mira al profesor. Eso es porque a veces nos gusta transmitir sensación de empatía y no quiere decir nada, no quiere decir que esa persona te esté atendiendo más o menos, ni que la persona que tiene una cara más seria no te esté escuchando. Pero mi cerebro, que es bastante primitivo en esto, recoge esas sensaciones y las procesa de forma irracional. Entonces, si tú estás comunicando y detectas en tu audiencia gente que te genera un feedback facial más positivo porque te sonríe, porque la mirada te da más calma, eso te puede ayudar en la comunicación. Detectar a esas personas y cuando te pones nervioso, mantener más contacto visual con esas personas inconscientemente refuerza positivamente a tu cerebro. Es una técnica súper sencilla. Entonces te diría que esa es una segunda. Y la tercera, que creo que también es útil para reducir el nivel de estrés de tu cerebro, es tener unas buenas notas. La gente cuando va ahí a hablar, o bien se hace un PowerPoint enorme, lleno de texto, o bien se redacta lo que va a contar, y eso perjudica su naturalidad. Unas buenas notas, un esquema de las cosas que quieres contar, suficiente nivel de detalle como para verlo de un golpe de vista, pero sin tener que tener las cosas redactadas, le transmiten a tu cerebro una sensación que es, oye, si me pierdo, esto está aquí, no pasa nada, puedo dar un golpe de vista, ¿no? Entonces, estar bien preparado, tener unas notas de apoyo que te sean útiles y tener algún recurso, por ejemplo, este biofeedback facial, por si te surgen nervios, pues puede contribuir a esto. Y aunque hay muchísimas cosas más, yo creo que al final son cosas pequeñitas y elementales que parten de que tu cerebro tenga la sensación de tener las cosas bajo control. Cuanto más sensación tengas de tener cosas bajo control, pues menor probabilidad hay de que te ciegue la situación o te bloquee completamente. Más tranquilidad vas a tener en el momento, Exacto, la verdad, ¿no? Exacto. Qué bueno. Y, por ejemplo, también mencionabas antes, hablábamos de la atención, ese valor de la atención. ¿Cómo puedes recuperar la atención de la audiencia cuando se te ha escapado? Y, por ejemplo, empiezas a ver que están con el móvil o están a otras cosas. Yo creo que hay diferentes elementos que componen la atención. Uno fundamental es la voz. Una voz, aunque sea buena, que sea monótona, en ritmo, en volumen, en silencios, aunque sea un buen tono, aunque digas, objetivamente está bien, el cerebro cuando se acostumbra a una frecuencia de onda, distrae. Entonces, creo que un primer elemento es ser capaz de jugar con la voz, aumentar el ritmo de tu discurso, reducirlo, aumentar el volumen, un silencio. Ese tipo de cosas que hacen que la gente, el pulso de la audiencia sea mucho Genera mayor. expectación, claro, ¿no? Dices, ¿qué va a pasar con ese silencio? Claro, y no solo eso, sino que te mantiene atento. Porque tu cerebro está sometido a esa variación que hace que se permanezca atento. Entonces, no es de forma irracional, ojo, no es estar acelerando y reduciendo de forma irracional, es acompasando con tu mensaje. Claro, es como un ritmo, como en una canción, ¿no? Exacto, que tenga una cadencia tu mensaje. Obviamente no lo vas a estar pensando, pero por ejemplo, cuando mi mensaje es importante o complejo, pues tiene sentido hablar más despacio, que el cerebro de las personas pueda procesar más tiempo esa idea, que puedan pasar más tiempo reflexionando sobre lo que he dicho, que se interiorice. Y esos son pequeños matices. Has reducido el ritmo de tu voz, has reflexionado un poco más, has metido un poco más de silencios. En cambio, si lo que estás contando es un detalle, es una anécdota, estás contando algo que es divertido, pues no tienes por qué hablar tan despacio. Entonces, esa capacidad de cambiar el ritmo, de cambiar el volumen, depende si quieres poner más énfasis. Decías, si has perdido la atención, pues puedes poner énfasis en una cosa concreta, o puedes reducir el ritmo o el volumen. Entonces, ese juego de la voz me parece que es fundamental para mantener la atención y que creo que acompasa muy bien con el impacto que generas en tu audiencia. Una segunda cosa son los elementos del lenguaje no verbal. Por ejemplo, es muy difícil desconectar, o mucho más difícil, si alguien tiene un buen contacto visual con su audiencia. Alguien que es capaz de hacer que toda su audiencia se sienta involucrada. Que todos se sientan mirados, Que todos ¿no? se sientan mirados. Es que tiene muy pocos incentivos para mirar el móvil, porque le resulta hasta incómodo y nadie quiere sentirse mal consigo mismo. No quieres ser mal educado. Entonces, cuando tú sientes que eres parte de una conversación, te sientes parte de lo que se está contando, oye, es que me está incluyendo. Es más difícil. Entonces, el contacto visual creo que es un segundo elemento fundamental. Y lo tercero es ser capaz de medir bien el pulso de la audiencia y reaccionar al respecto. Me explico. Tú, en función del contexto, pues vas a poder tener mayor interacción o menor. Mayor posibilidad de cambiar el argumento que estás haciendo o no. El feedback que te manda la audiencia, por ejemplo, oye, alguien está con el móvil, te puede permitir tomar decisiones sobre lo que estás contando muy útiles. No está gustando este argumento, no lo estoy explicando bien. Y eso te puede permitir hacer cosas, por ejemplo, interactuar, preguntar cosas
Involucrar a la audiencia, volver a otra cosa que fuera más gráfica, más visual. Entonces, yo creo que es la tercera cosa, más allá de la voz y el contacto visual, es la capacidad de reacción. Tú notas que algo no está saliendo bien, no lo mantengas igual, porque a mismas recetas, mismos resultados. Entonces, si algo no está funcionando bien, cámbialo. Cambia el registro, cambia el contenido de lo que estás contando en ese momento, pasa más rápido, es una idea que a lo mejor no es tan útil para la gente que la está escuchando, interactúa, ¿no? Pero esa capacidad de reacción yo creo que también te puede dar un punto. Todo un poco en línea con lo que hablábamos antes de ser capaz de percibir esos matices, ¿no? Y que una inteligencia artificial nunca llegará, ¿no? Totalmente. Yo cuando pienso o cuando doy formaciones en comunicación siempre reflexiono sobre una cosa, que es que un buen orador y un buen comunicador tiene que tener una skill imprescindible en la que caemos muy poco, que es la escucha activa, no solo de lo que se dice, sino de lo que las personas que tiene delante transmiten con su lenguaje no verbal. O sea, para poder comunicar bien hay que entender a la gente. Y eso parte de escuchar activamente, de querer genuinamente comprender y de entender al interlocutor que tienes delante. Eso es súper importante. Pero escuchar, digamos, y si se me permite la licencia, también es mirar y es ver cuánto te están atendiendo, cuánto no. Esos pequeños matices de una conversación que son irreplicables, efectivamente. Si cuando les miras a los ojos notas que hay genuino interés en lo que te cuentan o no, o si se distrae sistemáticamente la mirada, ¿no? Entonces, ese conjunto de cosas, esa escucha activa también de lo visual, es una herramienta crítica para un orador. Porque construir un mensaje, ejecutarlo bien y adaptarlo bien a la audiencia son cosas que se hacen antes de llegar o antes de que el mensaje se ejecute. Pero cuando se ejecute pueden pasar cosas. Eso que le estás contando ya se lo han contado. Entonces no le interesa. ¿Tú qué haces? ¿Lo repites? O ese argumento que estás contando que tú pensabas que no era importante y que tenías un minuto preparado para eso, le has flipado, lo has notado, has sonreído. ¿Lo alargas más? ¿Lo dejas ahí? Te ha preguntado sobre ese tema. ¿Qué haces? ¿Dejas el argumento ahí en serio? No. Aumentas, profundizas. Entonces, esa capacidad de reacción creo que es súper importante. Y un poco en línea, porque también esto está más enfocado a, por ejemplo, una ponencia o de un orador o que estás en público, pero imagínate que te tienes que enfrentar a una conversación con tu jefe porque quieres un aumento, ¿no? Entonces, tú llevas una serie de argumentos y empiezas a percibir esos matices que te hacen ver, vale, no está conectando conmigo, está en contra de esto, cómo reaccionar y cambiar a esos argumentos, ¿sabes? Cómo gestionar esas otras situaciones que a pesar de llevarlas bien preparadas, pues de repente se tuercen de algún modo. Es una muy buena pregunta, aunque yo creo que para responderla hay que dar 2 pasos atrás. El primero, cuando tú te enfrentas a esa situación, en realidad no es tan distinto de cualquier otra situación comunicativa de las que hablábamos. Me refiero, siempre pensamos cuando hablamos en hablar en público o comunicar en la presentación o el discurso. En realidad es más o menos lo mismo que la conversación con tu jefe, solo que no estás de pie y no tienes slides. Pero el sustrato que hay detrás, que los argumentos estén bien elegidos, que el contacto visual, que el lenguaje verbal o no verbal sea bueno, el sustrato es nuclearmente igual. Y lo que cambia de hablar a una persona en una reunión, en una negociación, a hablarle a 10.000 son matices, pero matices. Entonces, lo primero que creo que no hay que mitificar la comunicación como el discurso. Es otra cosa. Es cada vez que interactúas con una persona, estás comunicando. Entonces, eso primer paso. Segundo paso, creo que hay una frase que lo resume bien, que es: el que va a la guerra preparado tiene la mitad de la guerra ganada. Entonces, cuando vas a esa conversación con tu jefe, la razón por la que te sale mal el 95% de las veces es porque los argumentos que utilizas son malos, no porque no los cuentes bien. Entonces, si llegas allí y de repente tu jefe está reaccionando negativamente, a lo mejor ya no tienes mucho margen de reacción, porque hay un paso previo que es necesario para que esa conversación salga bien, que es la construcción del mensaje. Cuando construimos el mensaje muchas veces pensamos en nosotros. Me lo merezco, he currado mucho, lo que sea. Pero no pensamos en cuáles son los mensajes más persuasivos para esta situación. ¿Qué piensa mi jefe? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son las prioridades de la empresa? ¿Cuál es la situación de la empresa? Entonces, el proceso de selección argumental
es tan relevante como la ejecución posterior. Si tú llegas a una ejecución de esa conversación con tu jefe y tus argumentos son malos, tu framing es malo, tú lo puedes contar luego como Barack Obama si quieres, que no va a calar, porque el fondo es súper relevante. O por darte otra forma de verlo, la forma, el cómo lo cuentas, es súper, súper, súper importante. Pero sin un buen fondo, sin unos buenos argumentos, no sirve de nada. Porque al final, el fondo es lo que va a calar. La forma, si quieres, el cómo lo cuentas, es hacerlo más atractivo, que llegue mejor. Pero al final tus argumentos tienen que ser buenos, tus ideas tienen que ser buenas, la organización de las mismas tiene que ser persuasiva. Entonces, te diría que para poder que salga bien esa conversación con tu jefe, tienes que haber maximizado tus opciones antes de entrar por la puerta. Y eso implica que el proceso de creación de tus argumentos y de selección de tus ideas esté madurado, esté bien pensado y llegues con las mejores herramientas a la guerra. Por hacer otra analogía, es como si tú vas a una pelea con un tío que tiene una espada y dices, si estás allí sin espada, ¿qué haces para que las cosas salgan bien? Pues lo tienes jodido. Yeah. Mejor vete con una espada. Claro. Entonces, ahora bien, has llegado allí. Has llegado ahí, claro. Estás con tu jefe, las cosas no están saliendo exactamente como tú querías. Y saca la espada. Entonces... Saca la espada, pues respuesta 1, probablemente estés jodido. Vale. Pero respuesta 2, yo creo que hay algunas cosas que sí que se pueden hacer. La primera, intenta de la conversación extraer información que te vaya a ser útil. Decía antes que la escucha activa es muy importante. Si tú estás sin espada y encima mirando para otro lado, te van a clavar la espada por la espalda. En cambio, si estás mirando la espada, si entiendes cuál es su naturaleza, cómo se mueve de rápido, o dicho de otra forma, si notas que la preocupación de tu jefe es que en el último año la empresa tenía menos rentabilidad y que es difícil para él justificar tu aumento de salario frente a su vez su jefe, teniendo en cuenta que el departamento tiene menos rentabilidad que el año anterior, puedes adaptar tu mensaje y entender cuál es la naturaleza de la valla que impide que tu jefe vaya del punto A al punto B. Y te puedes centrar, porque todos los argumentos tendentes a decir me lo merezco se han convertido en irrelevantes, porque él está de acuerdo contigo en que te lo mereces. Pero tú has detectado del trasunto de la conversación que su problema no es que no te lo merezcas. Su problema a lo mejor es que no puede justificarlo frente a su jefe por el aumento de rentabilidad. No te van a servir de nada. Claro, y esos argumentos no sirven. Y eso lo has detectado atendiendo a la conversación. Después mutar a... No, bueno, entonces, mi argumento es que creo que con un mayor salario voy a tener una mayor motivación y va a haber una mayor productividad del departamento. Y que con eso vamos a conseguir que el año que viene, en vez de una reducción de la rentabilidad, lo que haya es un aumento. Yo me comprometo a dar una milla extra de esfuerzo para contribuir a esa causa y que esto sea también parte de mi esfuerzo personal. Ostras, pero no es fácil de repente desarrollar ese argumento en el momento... No, pero por eso te digo que una gran parte es estar preparado y saber haber leído de antemano cuáles son los posibles escenarios y estar preparado, pero parte, y respondiendo a tu pregunta, es, hombre, no es fácil si el otro tiene una espada que no te la clave. Claro. Pero hay herramientas, esa es una, saber leer la conversación, saber cómo lo que está pasando torna relevantes o irrelevantes algunas ideas y saber adaptarte a elegir las mejores ideas para cada momento. No, muy chulo, o sea, me ha gustado. ¿Y tú crees que tiene más capacidad de convencer la gente que, saliendo un poco de tema, pero que es atractiva físicamente? Porque hay veces que se presta más atención a determinadas personas que a otros, entonces, no sé, esa puede tener menos confianza una persona que no es atractivo o aún así no siendo atractivo puede desarrollar una capacidad de comunicación brutal. Es una pregunta sobre la que no había reflexionado nunca. Así que supongo que es una buena pregunta. Tiendo a pensar que la comunicación tiene que ver con conectar con la gente con la que estás hablando. Pues el atractivo físico es un medio, supongo, de conectar con la gente con la que estás hablando, pero hay 50 más. Y tan importantes o muchísimo más importantes. Y de hecho creo que, o sea, es como si esto fuera un cóctel, ¿no? Tú ahí tienes un ingrediente. A lo mejor la gente atractiva en un primer momento conecta mejor con una persona cuando estás hablando, pero es súper efímero. O sea, trascendido el primer minuto de conversación, eso ya se ha acabado y pasas a lo siguiente, que es, bueno, ¿y tú qué tienes que decir? Entonces te diría que no. Te diría que, hombre,
ser atractivo. O sea, yo es una cosa con la que nunca he contado, entonces he tenido que hacer otras cosas, ¿no? Pero creo que no, o sea, creo que eso puede ser una cosa que te contribuya en el primer minuto de una interacción social con una persona, que no esté exclusivamente destinada a ligar. Claro. En cualquier otra circunstancia social, creo que el físico de una persona es un 30 segundos hasta que superas el conocimiento de esa persona, o sea, empiezas a hablar, donde se convierte en lo importante en el sustento, en la materia, en lo que dice. Entonces, creo que no. Pero es muy interesante, voy a reflexionar más sobre ello. Claro, es verdad que hay tantos elementos, todos los que estamos comentando ahora, sí. Y muchos más que seguro que hay, que al final como que parece poca cosa, ¿no? En plan, solo eso, ¿no? Como que no... Bueno, creo que todo contribuye. Creo que esa cosa de atractivo físico contribuye poco, muy poco. Yeah. Por ponerte un ejemplo que yo creo que cierra bien la discusión, algunos de los comunicadores más persuasivos que yo conozco no son especialmente atractivos físicamente, de forma objetiva. Porque tú, ¿qué características comunes ves en grandes comunicadores? Son un poco las que venimos hablando. Yo creo que pivota en uno. Saben adaptar muy bien el mensaje en función de la audiencia que tienen delante. O que el mensaje sea parecido, pero saben adaptarlo muy bien. Entonces, la audiencia siente que el mensaje está construido tailor-made para ellos. Y eso es una cosa que contribuye muchísimo al impacto de un comunicador. Cuando una audiencia siente que el mensaje está hecho para esa persona, aumenta mucho. Entonces, primero, capacidad de adaptarse a la audiencia para hacer que el mensaje tenga el mayor impacto posible. Segundo, capacidad de elegir bien el contenido de las ideas que cuentas. Cuando comunicamos, normalmente sabemos más que la gente que nos escucha del tema que vamos a hablar, porque lo hemos preparado, porque por eso estamos hablando nosotros y no otro. Y eso hace que muchas veces digamos demasiadas cosas que para la persona que me escucha no son tan relevantes. Entonces, ser capaz de ser crítico con la selección de tus ideas que vas a contar y sintetizar, ¿no? Y sintetizar bien, creo que también tiene mucha relevancia. Y creo que los buenos comunicadores son capaces de, partiendo de lo primero que he dicho, entender qué audiencia tienen delante, elegir bien sus mensajes y ser autocríticos. No tienes que contar todo lo que sabes. Tienes que contar las cosas que vayan a ser interesantes, productivas, que vayan a generar impacto en tu audiencia. La tercera cosa es, creo, una capacidad de facilitar la comprensión de su mensaje. En nuestro cerebro hay una serie de sesgos. Recomiendo un libro para la audiencia, Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, que habla de los sesgos cognitivos y cómo funciona el cerebro. Hay un sesgo cognitivo en nuestro cerebro que es el sesgo de la facilidad cognitiva. Que es cuando algo es fácil, estoy inclinado más favorablemente hacia ello. Entre dos opciones, ceteris paribus, una fácil y una difícil, mi cerebro siempre va a elegir la fácil. Porque mi cerebro tiene una cantidad limitada de glucosa que puede producir al día. Pensar cansa un montón. Entonces, cuanto más fácil sea una opción, más atractiva es. Eso no quiere decir que no puedas tomar las difíciles, pero que es más probable que tomes la fácil. Entonces, un comunicador que es capaz de hacerlo fácil de entender lo que cuenta, que su mensaje está estructurado, que anticipa lo que va a contar, luego lo cuenta, luego lo resume, te extrae las ideas que quieres que te quedes, lo acompaña de ejemplos visuales, gráficos, pues facilita mucho el trabajo. Entonces, te diría que los grandes comunicadores tienen presente esta idea de hazlo lo más fácil posible, lo más sencillo posible. O sea, mucha gente piensa que cuando construye el mensaje de forma embicada y usa verbos difíciles y tal, eso no te ayuda. Entonces, entender bien que cuanto más fácil se lo hagas a la audiencia, más probable es que te atienda, ayuda mucho. Y una última cosa yo creo que son capaces de comprender dónde hace falta justificación y argumentación y dónde no. Cuando yo intento contar algo o persuadir de algo, hay sitios en los que vamos a estar de acuerdo, premisas comunes en las que estamos de acuerdo. Hay otras cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Saber detectar bien cuáles son las cosas que requieren más detalle, más análisis, creo que es una habilidad esencial para poder dedicar tu limitado tiempo cuando comunicas a las cosas más importantes. Entonces, ya que esos son algunos de los elementos y que al final se sintetizan en uno. Son gente que consigue empatizar, que cuando la escuchas conectas con esa persona, ¿no? Y es un producto de estas cosas pequeñas, ninguna de ellas imprescindible, pero todas ellas en su conjunto muy relevantes. Entonces, yo creo que es ese conjunto de cosas. ¿Has asesorado a políticos? He asesorado a políticos. Bueno, o sea, más que la asesoría, yo en la empresa en Train & Talk nos dedicamos a formación en comunicación oral. Uh-huh. ¿He dado formación a políticos? Sí. Sí. O
sea, asesoraba a políticos en un tema de su materia, no. En cómo tienen que comunicar, sí. A lo mejor puntualmente, tal. Sí, muy puntualmente, gente que ha querido pues mejorar su capacidad de comunicación de todos los colores. O sea, porque como te digo, no es, o sea, Claro. yo no me meto en el fondo. En capacidad comunicativa sí que hemos asesorado, asesorado no es la palabra, hemos dado formación en comunicación a algunos políticos, a algunos extraordinariamente competentes y con todo signo y color político. Y yo quería hacerte una pregunta acerca un poco del tema de la manipulación, de la ética. Uno se sube en escenario y tiene esa responsabilidad, ¿verdad? De comunicar, porque, por ejemplo, tienes grandes comunicadores que han podido llevar a las masas, ¿no?, a hacer locuras, ¿no? Sí. Yo creo que se responde con una consideración sencilla. Hay gente que juega al béisbol y tiene un bate. Y con ese bate, si utiliza ese bate para pegar en la cabeza de las personas, le haría No mucho convierte daño. en malo al bate. Claro, el bate no es malo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ni el bate es malo porque haya gente que mate con bates, ni los cuchillos de cocina que se utilizan para matar a gente son malos cuchillos de cocina. Hay gente buena, hay gente mala, por desgracia, por suerte la minoría, y la comunicación es una cosa como cualquier otra que al servicio del mal, pues probablemente pueda hacer mal. Pero creo que enfocarlo así le pone una etiqueta a la comunicación que creo que no es intrínseca a la misma. La comunicación es una herramienta, como el inglés, como la capacidad para hacer cálculo mental. Mira, si tú haces buen cálculo mental, podrías calcular muchas cosas que sean malas, no sé. Pero el cálculo mental o la comunicación o las matemáticas no tienen en sí mismas una connotación moral. Creo que una comunicación persuasiva es una cosa que ayuda mucho a la gente, que puede ayudar significativamente a que gente con buenísimas ideas las pueda llevar un paso más allá y que puede mejorar en general en la forma en la que la gente se expresa y consigue sus objetivos y sus metas. Por eso soy un convencido, y por eso dedico parte de mi tiempo a eso, a ayudar a otras personas a comunicar mejor. Evidentemente se puede usar para cosas malas como tantas otras cosas. Y por llevarlo al otro extremo, o sea, bueno, desde el otro punto de vista, ¿cómo alguien se puede prevenir o proteger de a lo mejor de alguien que está utilizando la comunicación de forma mala? Yo creo que tiene que ver con parte de las skills que adquieres para comunicar de forma persuasiva, que es un sano y un crítico escepticismo. Es mis ideas, cuando quiero comunicar bien, mis ideas propias las someto a racionalidad y a objetividad. Esta idea, ¿por qué está bien? ¿Por qué está mal? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué estoy convencido de que esto es así? Entonces yo creo que cuando tú quieres comunicar con persuasividad tienes que someter a tus ideas a un proceso objetivo de crítica y de sano escepticismo. Con ideas de otros es parecido. Yo creo que cuando escuchas a una persona, pero no porque tenga maldad, yo creo que presumir maldad en las personas es una cosa terrible, vas a ser mucho más infeliz en tu vida. Pero en general, escuchar a las personas con un sano escepticismo, estás dispuesto a creértelo, pero también estás a ponerlo en duda, constantemente dispuesto a someterlo a crítica de la razón, lo cual me parece extremadamente útil en cualquier contexto. Eso no significa que le vayas a preguntar a la persona que te dice el sol sale por las mañanas y tú vayas a hablar. No, pero que tú, si tienes una mentalidad sanamente escéptica, que es, oye, yo estoy dispuesto a aceptar las cosas en general y a darle genuina credibilidad a las personas, pero cuando una cosa sea relevante para mí, por ejemplo, pues la someto a la crítica de la razón o a la crítica de la objetividad o la contrasto. Y entonces yo creo que ese es una skill fundamental. Presidir tus propios razonamientos y también los ajenos cuando la discusión sea relevante, cuando estés discutiendo una cosa que para ti sea importante, bajo la óptica del análisis, de la razón, de la objetividad, del contraste con los datos, y creo que eso es útil. Hay otras cosas que puedes hacer, ser consciente de cuáles son las principales falacias que se utilizan argumentativamente hablando, ser consciente de qué recursos comunicativos, pero creo que son una manifestación más de lo anterior, que es el principio general. O sea, son un desarrollo un poco más... Sí, un desarrollo de esa idea que es sometas a un escepticismo el análisis de lo que te dicen, somételo a criterios de veracidad, de relevancia de lo que se te dice e intenta abstraer el contenido de la forma y juzgar objetivamente el contenido de lo que te están contando y ya está. Eso obviamente tiene mucho análisis detrás, pero el principio general creo que es eso.
Y con esto podrías decir que estás contestando a que, por resumir, como prevenir una manipulación, ¿no? Por sí, ejemplo. O sea, ¿qué quiero decir? Es difícil. Primero es difícil que es una manipulación. Eso me parece difícil. Una persona que está convenciendo de sus ideas está manipulando. Yo creo que no. Claro, ¿cuál es la diferencia entre la persuasión y la manipulación? Yo creo que, ¿no? yo creo que una persona que está intentando convencer genuinamente de sus ideas no está manipulando. Manipulando creo que tiene un elemento volitivo, mental, de maldad, ¿no? O de querer conseguir una cosa con maldad. Entonces, ahí hay una primera distinción que me parece que es relevante. En cuanto a cómo prevenir eso, te digo, creo que insisto en la racionalidad. Somete las cosas a un análisis racional y da igual cuál sea la intención de la parte que tienes detrás. Es que creo que es independiente del contenido cuál sea la intención. Tú somete las cosas que se te dicen a un juicio de objetividad, analízalo de forma lógica, de forma empírica, de forma racional, contrástalo con tus ideas, contrástalo con tus datos. No te dejes llevar por las emociones, intenta racionalizar la toma de decisiones y creo que eso deja poco espacio a la intencionalidad que haya detrás de la comunicación. Oye, pues vamos a pasar a hacerte las preguntas del podcast, que es con lo que cerramos y tal. Tú no tienes ninguna otra pregunta. Yo por mi parte pues le vamos a dar eso. Imagínate que tú ahora mismo estás en un ascensor, ¿vale? Uh-huh. Y entonces entra ahí un chaval joven y te pregunta, oye, ¿cómo puedo encontrar mi pasión? ¿Cómo puedo saber a qué me tengo que dedicar? ¿No? Entonces tienes ese trayecto de ascensor para darle un consejo que le puedas ayudar, ¿sabes? No tienes toda esta conversación que hemos tenido ahora. ¿Qué le dirías? Exponte al máximo nivel de oportunidades que puedas. Y no digas que no a oportunidades que te puedan descubrir caminos. Y una vez hayas recorrido caminos, que no te importe dejarlos. Pero exponte todo lo que puedas, que tu espectro de oportunidades de cosas que has hecho sea muy grande y que tengas libertad después para ir viendo cuáles te generan un mayor nivel de felicidad y de pasión. Pero no vas a poder saber cuál es tu pasión si no te expones a muchas cosas. Haz cosas. Sal de tu cama, sal de tu cuarto y exponte a la vida. A las cosas que quieras, pero eso te llevará a poder descubrir un mundo de cosas y posibilidades que creo que si no estás dentro de la caverna de Platón. Qué bueno, sí. Bueno, la segunda pregunta es un poco más personal. Si tú, yo de joven, un poco más joven, te viese ahora mismo, ¿estarías orgulloso en qué te has convertido y en lo que has conseguido? Creo que sí estaría orgulloso, pero creo que mi yo de joven le mandaría un mensaje a mi yo de ahora que es, estás solo en el principio. Te queda mucho por hacer. No te conformes, sé humilde y que haber cosechado algunos éxitos no condicione tu hambre y tus ganas de crecer y de hacer cosas valiosas. No te pares, ¿no? Sí, eso es lo que... Creo que estaría orgulloso, pero creo que le mandaría ese mensaje porque creo que es más importante que estar orgulloso. Sigue, ¿no? No te conformes con eso. Muy bueno. Sí. Esa es muy buena. Qué bueno. Y bueno, y para cerrar... pues tras conocer un poco en qué consiste el podcast, un poco también los valores que queremos transmitir, ¿tú quién crees que debería sentarse aquí con nosotros? ¿A quién te gustaría haber sentado? ¿Y qué te gustaría preguntarle? Qué buena pregunta. Os voy a poner un reto difícil. Tenéis que traer a Ismael Jiménez, el CEO de Merlin Properties, que es una persona que tiene una carrera... Ismael Clemente, Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties. Tiene una carrera profesional apasionante, tiene una historia personal y vital súper interesante, tiene una claridad mental que me parece, en cuanto a ideas, no solo profesionales, sino también cuando habla de política o de sus ideas, de economía, una claridad mental brutal, y creo que puede ser muy interesante. Y le preguntaría que cómo mantiene la motivación para seguir creciendo cuando has llegado tan alto. Entonces, ¿cómo mantienes la motivación para seguir aportando, seguir creando valor? Esa es una cosa, y voy a saltarme las reglas del podcast si es solo una pregunta. Y le preguntaría una segunda cosa que es, quien lea un poco de la historia de Ismael Clemente sabrá las razones, ¿cómo hacer para tener un equipo motivado, leal y enganchado contigo? ¿Cómo cuidar a tu equipo
para que sea un equipo que esté enganchado, motivado y que crea en un proyecto y una idea. Y le preguntaré esas dos cosas. Pues vamos a por él, ¿no? Sí, vamos a pelearlo. Nos has puesto alto, Sí. pero vamos a pelear. Yo creo que este lo conseguimos. Suerte, chicos. Muchas Pues gracias. oye, muchísimas gracias y gracias por este rato porque ha sido... Joder, yo estoy todavía procesando, pero me ha encantado. O sea, así que me ha Gracias a pasado. vosotros, un placer y me encantará, si me recibís de vuelta, volver en unos años, cuando haya pasado por aquí un montón de gente Eso sería mucho genial, mejor ¿verdad? que yo, para poder seguir aprendiendo y creciendo con vosotros. Sería Muchas genial. gracias. Gracias, chicos.